Santo, mi Dios, aleluya. Es bueno, ¿verdad? Tener canciones nuevas para adorar a nuestro Señor, pero nunca debemos olvidarnos, ¿verdad? De esos coros que fueron de tradición a tradición y que muchas veces nos hace recordar lo que Dios ha hecho en el ayer y sigue haciendo hoy. Amén. Aprovechando que están de pie, voy a hacer una oración para así comenzar el mensaje de esta mañana que me tocó para la gloria de Dios. Padre, vengo delante de tu presencia dándote gracias, mi Señor, presentándome delante de ti, mi Dios, como instrumento, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que soy un pecador arrepentido, que estoy, mi Señor, delante de mis hermanos con las mismas condiciones que ellos, Padre Celestial, y que el mensaje que me has dado en mi corazón para traerles a ellos, igualmente es para ellos como para mí, mi Señor, porque tu palabra dice que tu palabra, tu escritura es como espada de doble filo, corta tanto para los que oyen como el que la da. Amén. Gracias, Padre, nunca me quites de tu presencia, mi Señor, y sígueme, mi Dios, procesando en el camino de obediencia mientras esté en esta tierra y para ayudar a otros hermanos a alcanzar la obediencia en ti, mi Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Me siento raro sin la mascarilla, así que, ¿verdad? Ya uno como que se la pone automático. Y como mencioné, ¿verdad? No se asuste. Si usted va, yo no he viajado, pero si usted viaja, y tengo mucha amistad que han viajado, ya eso de la mascarilla en Estados Unidos no existe. Y en muchas partes de otros lugares no existe ya. Y te miran raro a veces, inclusive cuando están de visita. Pero ese no es el tema. El tema de esta mañana, amén, le puse ¿por qué estás aquí? Amén. Y voy a leerle una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelvo y repito, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si tiene Reina Valera del 60, no se preocupe, es la misma palabra, diferente traducción, pero el mismo mensaje. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Para que tenga conocimiento, Dios le está contestando a Elías de esa manera, pero antes de entrar en el mensaje en sí, le voy a traer el relato de lo que estaba sucediendo o estaba viviendo Elías en ese contexto. Elías estaba en el reinado de Acab, que la palabra dice que de todos los reyes de Israel, él había alcanzado un nivel de maldad por encima de todo. Y siempre fue referencia, ¿verdad?, de ese estado de maldad, de idolatría, condición espiritual del pueblo. Ahora, Elías fue el instrumento que Dios utilizó. Sabemos de Elías que era profeta, le decían el tisbita, de donde él viene, de Tisbe, que está en la región de Galaad, que eso está, si usted ve el mapa de Israel, está en el norte, entiendo que para el noroeste, ubicado, ¿verdad? Dios utiliza a este hombre para entrar a confrontación con Acab y su pueblo, Israel. Entiéndase que ya en ese tiempo, ya las 12 tribus se habían separado, habían 10 en Israel y habían 2 en Judá, lo que es Judea, hoy día. Y Acab se había casado con una fenicia, y es sabe que ya todo el mundo la conoce de referencia, malvada, tenía una gran influencia en su esposo, y de su tierra trajo de la adoración a Baal, ¿verdad? Y a Acera. Pero Baal es el dios principal de esta reina. Y como han hecho todos los gobernantes,
a través de la historia, se casaban entre reyes y princesas para tener, ¿verdad?, un gobierno estable y tener tratados de paz y, ¿verdad?, y de comercio. En este contexto, Acab se casa con Jezabel y el pueblo comienza a entrar en una idolatría con el dios Baal. Este dios fenicio, si lo traemos al mundo griego, sería como un Zeus o como todo, ¿verdad? Porque tiene trueno, tenía el control de la lluvia, tenía el control del fuego y de los truenos. Y como Dios siempre ha hecho, en esos contextos bíblicos o en esos tiempos antiguos, Dios confronta al ser humano, no al Dios, porque no existe, al ser humano con sus creencias, y vemos que ellos habían otorgado a esta divinidad falsa, tenía control de la lluvia, tenía el control del fuego y de la guerra, de los truenos y los rayos, y todo lo que se, ¿verdad?, refiera a todos estos elementos. Dios levanta a Elías, confronta al rey y le dice que por estar llevándolos a la idolatría iba a haber tiempo de sequía hasta que Elías, el instrumento que Dios utilizó, determinara. Dios entonces mueve a que Elías se vaya y se esconda en la cueva cerca del río Kireb, si no mal no recuerdo. Sucede en verdad todo ese tiempo. Y dentro del tiempo en que Elías establece que va a haber sequía, ya habían pasado 6 meses anterior, cuando él establece que no va a llover, hasta que él dice, ven y búscame al rey, que va a llover, pasaron 3 años. Y fue una sequía extrema, extrema. Ahí él confronta al rey luego de esos 3 años y le dice que busque a los profetas de Baal, relato que ya todos conocemos, y le dice, vamos a hacer un altar, los profetas de Baal y yo, pero con estas condiciones, que ellos iban a comenzar y que iban a clamar al Dios para así ver cuál era el Dios verdadero de Israel. Entienda que está el rey, está el pueblo, no está Jezabel, está el rey, está el pueblo que convocó Elías en el Monte Carmelo para ver realmente cuál era el Dios. Y siempre confrontó al pueblo porque le dijo para que no claudiquen más en qué Dios es el que van a seguir. Y ellos no contestaron. ¿Verdad? Porque cuando usted confronta a una persona que dice que no cree en Dios, que yo lo he hecho en ocasiones, no para marcar ni señalar porque eso no nos toca a nosotros, sino preguntas que muchas veces le tiran a uno y yo le pregunto para otra cosa y muchas veces me han contestado, mira, no te puedo decir que no existe porque sé que hay algo arriba. Lo que pasa es que no lo aceptan. Y así mismo está el pueblo, en un estado neutral, ¿verdad? Para decir que yo dije Y o Z. Y como sabemos, los profetas de Baal nunca pudieron hacer que cayera fuego del cielo, que era uno de los elementos que el Dios de ellos tenía control, o era el que tenía el control. Y vemos como Dios le hace ver al pueblo de Israel que el Dios verdadero es Dios, el gran yo soy. Y cuando le toca el momento a Elías, él complica la cosa porque le echa agua al altar 3 veces con una zanja alrededor para complicar la situación en un momento de sequía. Dios está demostrando al pueblo quién realmente es Dios. El Dios que ellos estaban adorando o le introdujeron y estaban en una duplicidad de adoración de un Dios que tenía control del agua, del fuego, y estamos viendo a Dios en un control total de esos elementos que eran necesarios en ese tiempo y son necesarios hoy día. Dios le responde a Elías, desciende fuego del cielo que consumió el altar
consumió el agua y consumió donde estaba el altar, demostrando así quién era Dios. Rápidamente el pueblo reconoce quién es Dios, pero está en una transición porque llevan mucho tiempo con esa ambigüedad de quién están adorando, en quién creen, a quiénes adoran. Y Elías en ese momento sale victorioso. Como sabemos, da muerte a los profetas de Baal, que eran 450, que había que tener una valentía en ese momento, porque Jezabel había matado a casi todos los profetas, según lo que Elías nos relata. Había exterminado a casi todos, no todos, a casi todos. Y tenía que tener valor para enfrentarse al rey y hacer lo que él hizo en el Monte Carmelo. Ahora, en nuestros tiempos actuales, tal vez no estamos con esas peleas de profetas en Puerto Rico, pero sí hay situaciones difíciles. Y cuando traje este tema, lo traje porque tanto como usted es creyente, ¿verdad? Como seguidor de Cristo, y como yo, líder, llamado por Dios, tenemos las mismas condiciones, tenemos las mismas debilidades, tenemos las mismas luchas. Pero por cultura católica, ¿verdad? Que fue la que se introdujo en Puerto Rico, pensamos que las personas de liderazgo, pensamos que las personas que creen en Cristo no van a tener momentos, ¿verdad? De desánimo, de cansancio, porque en el mundo en que vivimos no es un mundo ideal. Pensamos que sí, pero no. Le suceden las cosas tanto a personas buenas como a personas que nosotros identificamos o la sociedad ha señalado como personas malvadas, que hacen cosas que no vienen al bien, ¿verdad? En conjunto. Y le puse este tema porque muchas veces se nos olvida que como personas tenemos cansancio, tenemos agotamiento y nos vienen pensamientos. Y Elías le vino ese momento porque muchas veces pensamos en las victorias de Elías. Bajo fuego del cielo, fue con el rey, Dios le dio el poder para correr por el lado del rey, llegar primero a la capital donde el rey estaba. Y eso se hacía en ese tiempo de Elías, demostrando que aunque él tuvo un confrontamiento con el rey, él era obediente al rey. Él lo que lo estaba confrontando era en su espiritualidad, que estaba desenfocada por la esposa que había tomado, que era de otro pueblo. No era que iba a estar en contra de él en todo. Y esa posición de él correr delante del rey en la carreta era una posición que se hacía de que era obediente al rey, pero él era el instrumento de Dios para confrontar al rey. Entiéndase que cuando vino la teocracia, pasó ese tiempo y vino entonces la dinastía de David, Dios puso a los profetas para corregir al rey cuando estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Y eso es lo mismo que él hace el profeta en estos tiempos, cuando las personas que Dios levanta como líderes o personas como tú y como yo en la vida natural, Dios quiere corregirnos, nos manda profetas. No es para decirnos qué número va a salir en la loto, qué carro yo me voy a comprar, qué marido yo voy a tener. Es para traer corrección en la vida espiritual. Si usted ve los profetas, eso era. Y hacían milagros conforme a lo que Dios quería hacer con la vida del profeta primero y con la vida de la persona que utilizaba como instrumento. Eso es lo que hace un profeta. Y en este momento este profeta había hecho la voluntad de Dios, tuvo el valor, pero cuando se enteró o cuando le llegó el mensaje de la reina Jezabel de que donde quiera que lo cogiera le iba a matar, él quitó la mirada totalmente de Dios. Y se puede entender, y nos preguntamos por qué él hizo eso si bajó fuego del cielo. Tenía totalmente el respaldo, como decimos nosotros los puertorriqueños, el vaqueo del Dios Todopoderoso. Pero en ese momento quitó la mirada, cosa que nos pasa a nosotros
Siempre. Por no decir algunas veces. ¿Por qué? Porque Elías, si nosotros hacemos un estudio del background de Jezabel, que tampoco es mucha, pero la que hay, se sabe que era una mujer malvada, ya había matado a muchos profetas de Dios. Su padre había tomado la posición de rey matando a toda su familia y a todo el que se lo pusiera. Era un sacerdote del dios Baal y de ahí entonces ese aprendizaje de ella. Vemos que él tenía, ¿verdad?, una persona totalmente amenazante, que sabía que le mandó un mensaje, no, se lo avisó. Ella hubiese sido otra, no iba y lo mataba, pero se lo avisó y cumplía el plan, que era desanimarlo para que él corriera. Porque ella sabía que si lo hacía en ese momento, el pueblo le iba a caer arriba. Ya había visto la manifestación de Dios, pero el pueblo todavía estaba en un proceso de quitar totalmente su idolatría a entrarle una obediencia total. Y ya Elías había venido viviendo, porque en su queja ante Dios lo dice: yo te he servido, yo soy el único que estoy cansado, quítame la vida, ya no sirvo, no puedo creer con esto, ¿verdad? En mis propias palabras lo estoy diciendo, pero ese era el estado emocional de Elías, que muchas veces nos ocurre a nosotros como líderes, como creyentes, por las circunstancias de enfermedad económica, relacional, laboral, y nos comportamos exactamente como Elías. Ay, Señor, ya yo no puedo más. Yo te sirvo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué te sirvo? No salen las cosas como nosotros entendemos que deben suceder. Porque este es un mundo que ya tú venciste. Porque Cristo venció. Pero todavía estamos en un proceso, que es lo que el creyente no ha entendido. Estamos en un mundo que vamos a seguir sufriendo enfermedades, dolencias, persecución. Porque cuando Cristo regresó, se los advirtió a los discípulos. Y esos textos muchas veces a nosotros como creyentes se nos olvida y nos enfocamos que Cristo venció, que es real, porque venció la muerte. Pero se nos olvida que este mundo en que nosotros vemos y conocemos no es el mundo que Dios nos tiene preparado. Este mundo va a desaparecer. Y nos enfocamos en lo que vemos en este mundo. Y Elías se enfocó en la amenaza y quitó toda su fe en el mensaje que ella le dio. Y juró hasta por los dioses de ella que si él se pudo enfrentar a 450 profetas de Baal y al rey y al pueblo, que en ese momento estaba el corazón inclinado a favor de Baal, entonces por una persona huyó. Y vemos, ¿verdad?, puntos que debemos de observar de Elías, que son reflejos de nosotros como seres humanos. Número uno, él era un ser humano normal y corriente, que vivió persecución, vivió la desgracia de ver cómo mataban a los profetas de Dios, que él tuvo que esconderse. Y muchas veces sucede lo mismo, exactamente lo mismo con los líderes. ¿O acaso en la Biblia no registra que los profetas, por darle un nombre a Jeremías, no sufrió por decir la verdad delante de Dios y del rey versus otros profetas que buscaban su bienestar? Y eso le sucedió a Elías. Profetas, ¿verdad?, falsos profetas, que siempre van a haber. Jesucristo nos preparó o nos reveló cosas que van a seguir sucediendo hasta que todo se cumpla. Todo no se ha cumplido. Él sí ya Él nos dio el camino, nos abría el camino para tener conexión nuevamente con el Padre. La parte más difícil. Lo otro es nosotros tener la obediencia. Y Elías en ese momento se desenfocó, quitó la mirada o su fe en Dios, se enfocó en las circunstancias y hizo lo que todos nosotros haríamos: huir ante una amenaza de muerte. La valentía que demostró en Monte Carmelo desapareció totalmente, porque su desánimo viene yo haciendo a través de la dirección de Dios todas estas cosas. Y ahora el rey viene, le cuenta a la reina y me vienen con amenaza de muerte.
se desanima cualquiera. Llegó a su vida un desánimo y un agotamiento que no es lo mismo que cansancio. Y muchas veces confundimos cansancio y agotamiento. Agotamiento es todo, espiritual, mental y físico. Y cansancio es físico, porque usted no durmió bien, porque estuvo todo el día haciendo y deshaciendo, ¿verdad? En trabajo, ejercicio. Eso es cansancio, pero agotamiento abarca más allá. En inglés, y me corrigen porque no soy muy bueno en inglés, burnout, quemado. Una traducción, ¿verdad? Literal, quemado. Y cuando una persona está quemada, necesita ser trabajada. Y si vemos más adelante, en el transcurso que Elías se va, empieza a caminar, deja a su compañero, ¿verdad? El que lo acompañaba, a su sirviente. Lo deja en un lugar para que no sufra las mismas consecuencias que él viene pensando y sigue caminando y se va para el desierto y se esconde, ¿verdad? Y en el camino se queda, ¿verdad? Dormido bajo un árbol y le aparece un ángel que le da alimento. ¿Ven? Y vuelve por segunda vez. Él se quedó dormido como 2 o 3 veces porque estaba cansado. Recuerde, agotado, no es lo mismo que cansancio. Tenía una cansancio espiritual, agotamiento, perdón, espiritual, físico y mental. Un hombre común y corriente. Solamente que era obediente a la voz de Dios y al llamado a que Dios le dio. Y en este caso, como líderes, muchas veces tenemos esos mismos agotamientos. Y usted como creyente, ¿verdad? Y seguidor o integrante de una iglesia, del cuerpo, también sufre esos agotamientos por situaciones familiares, económicos, enfermedades, que le vienen las mismas dudas que Elías, que le vienen los mismos agotamientos espirituales, físicos y mentales. Y hace exactamente lo mismo que Elías. Dios, ya yo no quiero estar más, llévame. Porque muchas veces lo hacemos. Yo lo hice. En momentos cruciales de mi vida uno lo dice. Y Elías lo dijo, un hombre de Dios. Y no vemos a Dios, Dios que sabe que somos polvo de la tierra, así dice su palabra, que somos polvo, que Él conoce nuestras debilidades. No cogió a Elías y empezó a darle la machaca. Que si un líder va donde una persona a tratar de desahogarse, muchas veces lo que, pero ¿cómo va a ser si tú eres el líder? Tú tienes que estar fuerte. Tú eres el que tiene que hacer X, Y, Z. Y muchas veces como miembros del otro lado exigimos cosas que ni siquiera nosotros mismos hacemos. Muchas veces se nos va eso de la mente. Que la que está aquí o los que están aquí, tanto hombres como mujeres, también sufren agotamiento. Y para no coger a nadie ejemplo, yo me levanto casi todos los días a las 4 de la mañana. Aun cuando no trabaje, me levanto, ya eso es natural. Y yo trato y no puedo, sigo. Me pongo a orar o cojo el celular, leo la Biblia hasta que vuelvo y cojo un sueñito más. Tenemos responsabilidad, tengo 2 niñas pequeñas. Responsabilidad con mi esposa, con mi familia, laboral y con Dios. Y muchas veces hay cansancio y en ocasiones agotamiento y frustraciones. Porque hoy en día el pueblo no tiene esa responsabilidad ante Dios, no ante mí ni los líderes. Es ante Dios. Porque si yo estuviese en la misma condición, me siento cansado, me quedo. Y ahí me quedo. Porque estoy cansado. Es normal, es natural. Y van a haber situaciones donde no vamos a poder llegar porque estamos enfermos. Por darle un ejemplo, la pandemia, a toda mi familia le dio el COVID. Gracias a Dios salimos bien. Y como una vez mencioné, Dios nos guardó del COVID en el comienzo cuando no había ni vacuna. Que literalmente lo que había era muerte.
Usted veía los reportajes en todos los países y era muerte extrema, tirándolas en fosas comunes. Y esta isla del Cordero está mal acostumbrada, que Dios siempre los guarda de los huracanes. Aunque nos pasó María por encima, siempre hemos estado guardados. Por pandemia, por terremoto, por sequía. Y Dios guarda esta isla. Que muchos pasan necesidades, sí, porque no hacen provisión. Porque me atrevo a decir que muchos cogieron los beneficios y no hicieron provisión. Y cuando viene sequía o cuando se le va la luz, no hicieron provisión. Hicieron piscina, hicieron fachada, compraron carros, compraron lo que en ese momento podían porque les llegó los recursos, pero no hicieron provisión. Y Dios no va a estar a cada uno de nosotros diciéndonos, va a aparecer luces y estruendo y te va a decir la provisión, porque no va a ser así. Dios nos dio la inteligencia para ver las señales, situaciones y ser sabios. Y muchas veces como pueblo no lo somos. Y no sienta que estoy dando un palo, esto es un palo overall. Porque para serles sincero delante de ustedes, cuando Dios movió a mi esposa a comprar planta, a comprar cisterna, yo en mi mente decía, pero ¿para qué diatres si para acá no viene nada? Pero para ser obediente, y mira, Señor, casi siempre tú, déjame ser obediente. Y me moví, y adivinen qué. Bueno, adivinen no. ¿Saben lo que pasó? Vino María. Yo compré todo 6 meses antes. Inclusive llamé al pastor, mira, hay una planta buena aquí en Costco. La compramos. Buen precio. Y después esa misma planta hoy en día no bajan de 1,500 pesos. Y yo la compré con todo en $600. Una cisterna que yo la acababa de poner y el temor mío era, Señor, ese huracán viene como nunca. Esa cisterna voy volando y yo me voy a quedar con el financiamiento. No se va a ir con la cisterna, no se va a ir. Me voy a quedar con la longa, como dicen, ¿verdad? En buen puertorriqueño. Y ese era mi temor. Yo llamo al muchacho, mira, viene María por ahí, tú me aseguras que eso no se va a ir volando. Me dice, no, tranquilo, que esas son tantas, yo sé cuántas libras son, porque por galón son 8.24, 34 o 24, no recuerdo bien, por galón, y son 600 galones. Pero el viento está fuerte. Humanamente, ¿verdad? Porque siempre ese lado va a estar de nosotros. El lado humano versus el sobrenatural siempre va a estar en ese conflicto. Por eso dice la Biblia que el espíritu y la carne siempre van a estar en lucha, incluyendo nuestros pensamientos, que es nuestro campo de batalla. Y así como le sucedió a Elías. Y yo fui obediente, compré la cisterna, compré la planta, hice provisión y yo la pasé lo más nítido en María. No quiere decir que no pase situaciones, pasé situaciones. Pero dentro de todas las historias que usted oye por ahí de personas en depresión, que yo las escucho, amistades, gente que uno oye en el diario vivir, que comienza la temporada de huracán y caen en estrés. Así que imagínese Elías que lo están persiguiendo, que la reina de su reino le dice que lo va a mandar a buscar para matarlo o que donde quiera que lo agarre lo va a matar. Se olvidó de Dios, se olvidó que había bajado fuego del cielo, se olvidó que había tenido todas esas victorias, enganchó, salió huyendo. Entró esa emoción del miedo, que muchas veces nos toca a nosotros. El miedo del que dirán, el miedo del que yo no puedo, al que yo no sirvo. Yo no estoy preparado. Si fuera por preparación, ni los apóstoles. Si fuera por preparación. Porque Dios a cada rato los maceteaba. Ellos se peleaban entre sí para ver quién era el que iba a ser el mayor. O el que iba a ser el líder supremo. Y así ocurre en los templos. Mal llamados porque son congregaciones. Y vemos cómo Elías, en vez de ser confrontado por Dios con dureza, ¿qué hizo Dios? Lo alimentó en varias ocasiones. Él siguió caminando. Llegó al monte Sinaí.
Se metió en una cueva. Dios le dice, sal para afuera, que me voy a presentar delante de ti. Vienen terremotos, relámpagos y fuego. Y Dios no estaba allí. Salió entonces, dice un sonido apacible, con un ruido suave. Y él reconoció que Dios estaba ahí y se postró en tierra. Y para su sorpresa, Dios vuelve y le dice, ¿qué tú haces aquí? En el sonido apacible. Y eso nos pasa a nosotros, que pedimos confirmaciones muchas veces. Dios. Mire, hermano, le voy a traer ejemplos míos porque yo he cogido azote. A veces yo guiando, yo oigo la voz de Dios, no te metas por ahí. Yo más joven, obviamente. No te metas por ahí. Y me meto. ¡Pam! Choqué el carro. Un carro que no era mío. Pérdida. Por no escucharlo. Y uno asustado. Mi hermano, yo corrí como 4 millas del choque a mi casa. Porque yo tenía que entonces buscar a mi papá. Yo era joven, yo tenía como 18, 19 años. A buscar a mi padre para decirle que había chocado. Y entonces tenía que responder por el carro. Gracias a Dios yo tenía dinero ahorrado y pude responder. Por si no hubiese sido peor el asunto. Pero muchas veces Dios nos habla. Por la radio, por las escrituras, por canciones. Dios me habla a mí por diferentes modos. Me habla. Y muchas veces lo escuchamos y no podemos, eso soy yo. Esa es mi mente. Y tu corazón queriéndote salir por la boca y no, ese no soy yo. A veces te reprendemos. Está brutal, pero es así. Porque nuestro lado humano todavía está. Pero entonces Dios nos confronta y nos confronta como hizo con Elías. Suave. Si usted va para donde su padre o su madre, mira, pasó esto. Yo te dije cante cabezón. O va para donde el pastor muchos, ¿verdad? No todos, pero muchos te dan cocotazo, porque yo vengo, ¿verdad? De la Pentecostal bien chévere. Me dan cocotazo. Y yo decía, pero ¿por qué me están dando? Pero Dios, en su relación con Elías, le hizo una pregunta tranquilo. ¿Qué tú haces aquí? Y lo hizo volver por el mismo camino. Interesante, ¿verdad? Por el mismo. No, tú vas a ir por el mismo y tú vas a hacer X, Y y Z. Lo mandó a ungir a 3 personas porque ya Dios había comenzado el proceso de transformar ese pueblo idólatra. Las consecuencias venían. Muchas veces pensamos que Dios no va a actuar conforme a nuestras acciones en consecuencia, según, ¿verdad?, nuestras acciones. Se nos olvida que en su misericordia Él nos da hilo y nos da hilo y nos da hilo y nos da tiempo, pero es para que nos arrepintamos. Porque es como nosotros, como somos, cuando somos padres, que castigamos a los hijos y después estamos benditos, benditos. Y estamos con esa lucha. Se merece el castigo, pero te le queremos quitar el castigo. Pues Dios es semejante. Lo que pasa es que el Dios es justo y firme. No es como nosotros que patinamos en las consecuencias. Por eso es que usted ve muchos hijos e hijas allá afuera perdidos, porque sus padres con el ay bendito puertorriqueño, que le metemos el ay bendito a todo. Por eso es que muchos jóvenes y hombres están perdidos y se han perdido eternamente por el ay bendito. Y Dios cogió a Elías y dijo, no, papá, por el mismo caminito que viniste vas a ir para atrás y vas a hacer lo que yo te llamé a hacer. Porque Elías se quejaba que estaba solo. En sus 2 argumentos fuertes, él siempre lo dijo. Yo te sirvo desde niño, yo hice XY, bajé fuego del cielo, Señor. Cuando no fue Elías, fue Dios. Pero, ¿verdad? Nosotros en nuestra forma de expresarnos decimos, no, yo bajé fuego. Y yo le dije, ok. Oye, y Dios lo escuchó 2 veces. Dios lo puede haber dejado mudo.
Ok, ya te quejaste, te deshogaste, por el mismo camino te vas. Para que, ojalá, como decimos nosotros, para que goce. Por el mismo camino, pero no debemos desenfocarnos que Dios fue misericordioso y comprende nuestra situación. Y muchas veces nosotros como seres humanos, estando ahí, no comprendemos al que está acá. La responsabilidad que Dios pone en el corazón. Y tal vez el afán de la persona, porque suceden las cosas como Dios le ha traído, como nos ha profetizado muchas veces y no se cumplen y frustra, agota. Esto agota. Porque no es con nuestra fuerza. Por eso es que tenemos que estar firmes en oración. Y como dice sus escrituras, el que se crea que esté fuerte, cuide que no caiga. Porque todos tenemos debilidades. Tenemos esa mala costumbre o esa influencia tradicional de que Dios utiliza es un semidios y no lo es. Es un ser humano común y corriente. Si usted lo corta, sangra. Y Dios en su misericordia nos confronta muchas veces con esa misma emoción de padre, porque para nosotros somos sus hijos. Nos alimenta primero, nos da fuerza física para aguantar lo que viene, y después nos dice, no, si tú vas por ahí mismo, por donde mismo viniste, vas a ir. Y vas a bautizar a Eliseo, a fulano y al otro. Porque los propósitos de Dios no van a cambiar conforme al instrumento. Nunca van a cambiar. Si el instrumento no se alinea a lo que Dios quiere hacer, Dios se lo lleva en su misericordia y levanta a otro. Porque literalmente eso fue lo que hizo con Elías. Y este muchacho, ¿verdad? Este soy yo, mi interpretación. Este muchacho, si lo sigo para allá, se me va a escocotar. Déjame fortalecerlo físicamente, que está agotado, que levante a otro. Y levantó a Eliseo. Pero Eliseo fue ayuda de él, idónea también. Porque no fue a buscar el que dejó, fue a buscar a Eliseo, al que Dios quiso. Y muchas veces nosotros buscamos compañeros o consejos donde personas que Dios no levantó, personas equivocadas. Y esas que escuchamos muchas veces, a las personas equivocadas. Y cuando viene la persona que Dios dirige o tiene la madurez espiritual para corregirte, decirte, mira, ten cuidado, vente por aquí porque no le hacemos caso. O hacemos el berrinche de Elías. Pero yo estuve, bla, 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 bla. Ya estoy cansado, llévame, Señor. Porque cuando venimos con los por qué, eso es, olvídate, ese es otro tema. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto no es justo? Hermano, si usted se pone a observar la vida de Jesús y sus discípulos o sus apóstoles, nada de lo que les ocurrió fue justo. Inclusive la misma Biblia dice que mucha de esa gente le sucedieron cosas, serruchados por la mitad, entregados a fieras, decapitados, crucificados, quemados en hoguera, hervidos, sentados en sillas calientes. Póngase a leer los mártires de Cristo. Hay un librito bien sabroso que te explica todo eso, que es histórico, no es inventado. Y a nosotros no nos han quemado ni con un cigarrillo y olvídate, ni con un fósforo. Y Dios en su misericordia, hermano, si usted no está viendo las señales de las situaciones difíciles, el clima, que los causamos nosotros, no es Dios, somos nosotros. El clima, las pandemias. Ahora salió que el polio. Los científicos están advirtiendo que en la naturaleza no hay reversa. Lo que viene es huracanes fuertes, terremotos fuertes, sequía fuerte, lluvia fuerte. Y esta islita Dios la ha guardado. Porque si usted se pone a ver las noticias internacionales, eso está pasando ya hace rato. La hambruna fuerte. Aquí están las cosas caras, pero por lo menos nos podemos llevar 2 comidas a la boca diario, como mínimo. Muchos sitios no. Nosotros que somos una isla pequeña, que no nos podemos sostener, porque todo viene de afuera. Todo. Y somos los más mal agradecidos. Como, ¿verdad?
puertorriqueños que somos. Y me incluyo. Muchas veces decimos, yo no quiero comerme eso. Cuando muchos no comen por días y semanas y mueren porque no pueden comer. Y así es Dios, ¿verdad? Su misericordia. ¿Por qué escogí esta isla como la isla del Cordero? Porque somos los más cabezones, yo entiendo, del planeta Tierra. Somos los más problemáticos. Somos muy emocionales. Explotamos por todo. Pero Dios, ¿verdad? Con este relato de Elías, me salí del bosqueo porque Dios hace así conmigo. Me hace hacer bosqueo y después los borra. Pero muchas veces nos vamos a sentir como Elías, y se los voy a mencionar, que nuestra tarea no lleva fruto. Que no cumplimos el objetivo que Dios nos dio. Que somos los únicos que hacemos el trabajo. Que Dios no nos responde. Dios se queda callado. Que van a venir crisis. Enfermedad económica, familiares, laborales. Siempre van a venir. Que no es con nuestra fuerza. Queremos hacer, ¿verdad?, bajo nuestra responsabilidad y entrega y emoción a Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y nos metemos en cosas más allá de lo que podemos hacer diariamente y nos vamos cansando. Y llega el agotamiento. Y vamos a sentir desaliento. Siempre. Y no podemos descansar en victorias pasadas. Dios es un Dios que va de gloria en gloria. Dios no hizo los mismos milagros. Dios lo fue cambiando conforme a sus propósitos y conforme a las personas, a la cultura, a sus planes. Dios no va a hacer lo mismo siempre. Estamos mal acostumbrados a que pensamos que bajo fuego del cielo va a bajar fuego del cielo. Dios tiene 1001 formas. Él es Dios sobrenatural, todopoderoso. Si sanó una persona de cáncer, fue esa persona. A ti tal vez te mete en el proceso de coger quimio. Dios le dio sabiduría al ser humano para que hagan esas cosas. Y si dentro del proceso te mete, como hizo con mi madre, la metió a coger quimio y radio. Pero en el proceso se han ido un montón, pero se han ido con Cristo, porque Dios la metió ahí para llevar la palabra. Porque si no es así, no llega allí. Y muchas veces Dios nos mete, como ha hecho con nuestra hermana Lucy, que uno dice, diatre, Señor, pero otra vez. Pero otra vez que la mete allí, y ahí esas personas reciben, porque hay muchas personas con agotamiento, desánimo, que no están allí. Eso no quiere decir que todos vamos a correr a un hospital, porque Dios tiene a las personas indicadas. Por eso Él repartió dones a cada cual. No todo el mundo va a hablar en lengua, no todo el mundo va a ser profeta, no todo el mundo va a ser líder, no todo el mundo va a ser maestro, ni capellán. Sígale sumando. Por eso el espíritu, un espíritu tiene diferentes dones. Y si Dios te dio la capacidad de ayudar a los enfermos, ese es tu llamado. No te enfoques en que no sabes hablar en lengua, porque tú puedes hablar en lengua, puedes sanar, resucitar al enfermo, puedes hacer todas esas cosas, pero si no hay amor verdadero, esto lo dice 1 Corintios 13. Vas a hacer ¿qué? Una campana resonando. Dios nos está llamando en estos tiempos que se van a complicar más a que cojamos conciencia como Elías y volvamos por el mismo caminito que muchas veces se nos va a hacer difícil y no vamos a entender. Dios nos va a mandar a hacer cosas que nunca vamos a entender. A mí me ha mandado a hacer cosas que yo digo, ya yo me he metido, aunque no entienda, que sea lo que Él diga. Porque muchas veces leemos, como enseñó nuestra hermana Laura, que Dios se le presentó a María y ella dijo, heme aquí. Pero nosotros no vemos todo lo que iba a pasar. Ella la iban a apedrear. Ella es solamente una nena de como de 15 a 16 años. En ese contexto en que ella vivía. Una nena con una responsabilidad fuerte. Que se había comprometido
Y como Dios había escogido a José, porque si hubiese sido otro, apedreada moría. Y todos esos pensamientos que ella tal vez tuvo, ella no puso esa mirada ahí, ella la puso en Dios, en el Padre, porque venía el Mesías. Y ahora tenemos el Mesías y miramos todos los revoluciones de afuera. Y nos desenfocamos, es normal, nos pasa. Algunas veces yo vengo por ahí cansado, siéndole honesto, ¿verdad? Cansado. Pero me sacudo y sigo el mismo camino. Por el mismo, por obediencia a Dios. Porque nuestra vida es un proceso de obediencia. Porque si fuera por nosotros, hay muchas cosas que haríamos. Muchos de ustedes tal vez se irían. Si Dios revelara los pensamientos de cada uno, que muchas veces lo hace, en ocasiones lo hace. Y el que está aquí puede ver, porque muchas veces no es que Dios te revela, muchas veces es el body language, ¿verdad? Dios hace ver todas estas condiciones y nos ponemos tercos. Y tenemos que ser como Elías. Se fortaleció, Dios lo fortaleció, lo alimentó, lo fortaleció y se fue por el mismo camino. Hizo el mismo trabajo que se estaba quejando. Ungió a las personas y lo que Dios dijo que él iba a hacer, no lo completó él, lo completó Eliseo. De las 3 tareas que Dios le dio, él hizo una, la de Eliseo. Las otras 2 las hizo Eliseo. Porque Dios conoce nuestra condición. Hasta dónde podemos llegar. Él no nos da más allá de lo que no podamos. Y muchas veces cuando estamos en la situación, Dios, yo no puedo con esto. Si la estamos pasando es que podemos. Aunque pensemos que no. Dios tiene misericordia. Dios no es un Dios injusto. Y Él ve. Y ahí cuando sucedan cosas injustas a nuestros ojos, cuando Dios dice, ok, se acabó, ahora viene mi justicia. Se van todos. Porque ha pasado en mi vida y en la vida de mi esposa. Si se los tiene que llevar, se los lleva. Y mira si Dios es misericordioso que se los lleva, los ponen en situación de muerte. Muchos mueren, pero se van con Cristo. Y siempre va a haber uno que otro que no. Porque es cabezón, es como Caín. Van a haber siempre esos 2 caminos, no hay más. O escoges el estrecho o escoges el ancho. Y ya sabes sus destinos. Ya Dios nos ha revelado todo. Depende de nosotros. Si vamos a hacer como Elías. Se recuperó, cogió fuerza física, siguió. Y debemos de ser empáticos. Porque si Dios no le regañó, lo confrontó, lo alimentó y lo volvió a dirigir. Si hubiese sido otro profeta o el que le enseñó a él o lo llevó en la guianza, lo hubiese quitado. No, tú no sirves, trae para acá. Vamos a coger a Lucy porque este muchacho no, porque lo hacemos. Pero Dios en su misericordia nos sigue trabajando, conforme a sus propósitos, no los nuestros, conforme a su fuerza, no la nuestra. Nos toca solamente ser obedientes y hacer la tarea, más nada. Hasta aquí mi parte. Yo creo que he sido específico y claro. No soy de gritar, no soy de ¡ah, gloria a Dios! No. Espero nunca hacerlo, ¿verdad? Porque Jesucristo gritaba tal vez porque no había micrófono. Y tenía que usar, ¿verdad? Jesús en su sabiduría sabía dónde ponerse para que la voz siguiera. Pero siempre demostró compasión con la vida con las personas pecadoras. No las marcaba. Decía, no peques más. Los sanaba, los restauraba, vete, no peques más. No era como los fariseos, látigo.
Y como decía el Señor, aparentaban una cosa, pero eran otra. Así que póngase de pie, no voy a hacer llamado. Voy a hacer una oración en general. Porque tal vez ha venido desánimo en tu vida, tal vez ha venido agotamiento en tu vida, tal vez han venido crisis en tu vida, o estás pasándola. Pero hay un Dios que te alimenta, hay un Dios que te da fuerzas nuevas día a día, que todavía es real y es verdadero. Aun cuando estés enfermo de muerte, o aun cuando estés enfermo temporal, o aun cuando sientas que vas a morir. Él sigue siendo Dios. Aun cuando la sociedad, hasta los mismos creyentes piensen que no. Y están muchos de entretenimiento. Ver qué invento para atraer gente. Nunca debe ser el norte. Nunca. Así que, Padre, vengo delante de tu presencia dándote gracias, mi Señor, presentando a mis hermanos presentes, mi Señor, y aún los que van a escuchar este mensaje luego a través de las redes, mi Señor. Te pido que seas tú, Señor, dándoles nueva fuerza, quitando todo agotamiento mental, espiritual, físico, mi Señor, para que puedan seguir hacia adelante conforme a los planes tuyos, mi Señor, y llamados que tú les has dado, mi Señor. Asimismo, Padre Celestial, a cada hermano que sienta que no es digno de hacer lo que tú le has mandado a hacer, mi Señor, quita todo pensamiento negativo, mi Señor. Quita todo conflicto de su mente, quita toda crisis alrededor de ellos, mi Señor. Y que puedan tener una fe sana, mi Señor. No exagerada, sino una fe sana y balanceada de que tú eres real y verdadero, mi Señor. Aun cuando, como decía David en Salmo, aún en sombras aún en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Asimismo ellos puedan decir esa expresión con seguridad y con fe en ti, mi Señor. Y te doy gracias, Padre, porque sé que así como me has ministrado, ministradas a ellos y a los que lo escuchen, conforme a lo que tú los diriges a escuchar, mientras dure este mensaje, mi Señor, a través de las redes. Te doy gloria y honra, mi Señor, y gracias, mi Señor, por las cosas grandes que tú sigues haciendo, seguirás haciendo, porque tú eres eterno, mi Dios. Amén, mi Dios. Amén. Sean bendecidos.